Perú, 28 de enero de 2026. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar un documento que puede parecer increíblemente denso, el Boletín Oficial del Estado, y lo vamos a usar como si fuera un mapa. Un mapa. Me gusta la analogía. Sí, un mapa que nos va a mostrar tres cosas. Primero, cómo se construye y se ordena el país, desde el suelo que pisamos. Segundo, cómo se defiende ese orden, en sus fronteras, en sus mercados. Y finalmente, La vida de la gente. exacto, cómo se teje la vida de su gente, trámite a trámite. Empecemos por lo más básico, ¿no? La base de todo, la tierra. Aquí veo una notificación. Es del Gobierno Regional de Lima sobre la inscripción de una propiedad a favor del Estado. Ajá. La unidad catastral 011274 en el sector Quinangato, provincia de Canta. A ver, a primera vista parece un trámite burocrático más. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Lo que está pasando es el acto fundacional de la formalidad. ¿El acto fundacional? Sí, sí. Ese procedimiento se llama inmatriculación. Y es literalmente la primera vez que esa parcela de tierra existe legalmente en los registros públicos. Es el Estado dibujando sus propios límites. Diciendo, esto es mío. Exacto. Diciendo, esto me pertenece. Al hacerlo, establece un dominio claro, y eso es la base para todo lo demás. La planificación, el cobro de impuestos, la seguridad jurídica para cualquier desarrollo futuro. Es el Estado como el gran organizador de su geografía. Entiendo. Es como ponerle nombre y apellido a un pedazo de tierra. Pero me surge una duda. A ver. ¿Qué pasa con la gente que quizás ha vivido en esas tierras por generaciones, pero, bueno, sin papeles? ¿Este proceso de inmatriculación los ayuda o a veces termina formalizando la tierra a nombre del Estado y dejando fuera a los ocupantes históricos? Esa es la gran paradoja del formalismo. Y es una fuente constante de conflicto social, ¿eh? El objetivo es dar seguridad jurídica, pero si no se hace con un levantamiento de información de campo muy exhaustivo, puede avasallar derechos de posesión que no están inscritos. Claro. En el mejor de los casos, la inmatriculación es el primer paso para luego titular a los ocupantes. En el peor, puede ser el inicio de un proceso de desalojo. Cada una de estas notificaciones, fíjate, esconde una historia potencial de orden o conflicto. Y el orden no se limita a la superficie. Este mapa también tiene profundidad. Encontramos, por ejemplo, varias solicitudes de concesiones mineras en Huánuco. Me llaman la atención los nombres. Sí, son curiosos. Hay una que se llama Oso Elmer y otra Virginia RB 2025, ambas de 300 hectáreas. Exacto. Y aquí es clave entender que esto que vemos es apenas la punta del iceberg. Es solo el petitorio. O sea, el inicio del inicio. Apenas. Después de que este aviso se publica, viene un camino larguísimo y muy costoso. Estudios de impacto ambiental, certificaciones de que no hay restos arqueológicos y, el paso más complejo de todos, La consulta previa. la consulta previa con comunidades indígenas si la zona lo requiere. Lo que vemos en el boletín no es una mina naciendo, es apenas el primer paso en un laberinto regulatorio que puede durar años Y costar millones. y costar millones antes de sacar una sola piedra. O sea, el nombre Oso Elmer puede sonar casi tierno, pero en realidad representa una apuesta de inversión de altísimo riesgo. La empresa está básicamente comprando un boleto de lotería. Un boleto de lotería, exactamente. Y el boletín oficial es el anuncio de que ha comprado ese boleto. Y nos muestra qué zonas del país están en el radar de la inversión. Huánuco, en este caso. El Estado no explora, regula. Dice, si quieres buscar riqueza bajo mi suelo, estas son las reglas y el primer paso es que todos se enteren de tu intención. Bien, y una vez que el territorio está organizado y sus recursos ampliados, hay que construir sobre él. Y aquí el boletín revela un mecanismo fascinante, las obras por impuestos. Ah, sí, un modelo muy particular. Veo convocatorias para que empresas privadas financien proyectos. Por ejemplo, en Arequipa se necesita supervisar la construcción del Colegio Juliana en Quilca y en La Libertad mejorar un centro de salud en Chirán. Suena como una solución donde todos ganan, ¿no? En teoría lo es. El mecanismo permite a las empresas pagar su impuesto a la renta ejecutando directamente obras públicas que el Estado ha priorizado. La idea es brillante. Claro,
te saltas la burocracia. Exacto. Se aprovecha la eficiencia y rapidez del sector privado para cerrar brechas de infraestructura, saltándose parte de la lentitud estatal. Se construye un puente o un colegio, y la empresa tacha su deuda tributaria. Entiendo la teoría, pero ¿cuál es el riesgo oculto? Se corre el peligro de que las empresas elijan proyectos que, bueno, casualmente beneficien sus propias operaciones logísticas en lugar de las necesidades más urgentes de la comunidad. Diste en el clavo. Ese es exactamente el punto de tensión. En teoría, el Estado, a través de Proinversión y los gobiernos locales, presenta una cartera de proyectos priorizados. Pero en la práctica, una empresa minera podría tener muchos más incentivos para financiar la carretera que lleva a su mina que, digamos, un sistema de agua y desagüe en una zona alejada. Lo interesante aquí no es el mecanismo en sí, sino lo que la elección de proyectos nos dice sobre el poder e influencia del sector privado en la agenda pública. Entonces, por un lado, el Estado intenta poner orden, construir, formalizar, pero todo ese orden necesita reglas y, claro, alguien que las haga cumplir. Y eso nos lleva a la segunda parte. El control. Ajá. Porque si la construcción es la cara amable del Estado, el control en fronteras y mercados es donde muestra sus dientes. Y los muestra de forma muy visible. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la SUNAT, está muy activa en este boletín. Sí, lo he visto. Publica varias notificaciones sobre mercancías incautadas, y la razón por la que aparecen aquí es porque no han podido encontrar al infractor en su domicilio. Es como la última llamada. Y hay casos que me llaman mucho la atención. Veo notificaciones en Puno, una zona de frontera, caliente, contra personas como Valerio Mamani Rafael o Ana Machaca Apaza, por ingresar mercancías sin papeles. Pero espera. ¿Qué encontraste? Hay un caso en Salaberry, en La Libertad, que es mucho más específico. A un señor, Freddy Arturo Manrique Aranda, le decomisaron artículos de prendería de segundo uso. Ropa usada. Ropa usada, sí. Y la multa es de 1.575 soles. ¿Tanta energía del Estado se dedica a perseguir la venta de ropa de segunda mano? Es que esa pregunta es clave. No se trata de un gran cartel, pero ilustra perfectamente la lógica del control aduanero a microescala. Primero está la evasión de impuestos. Lógico. Tema de salud pública. La ropa usada importada está prohibida por ley para evitar la propagación de enfermedades. Lo que parece un pequeño decomiso es en realidad la manifestación de 3 políticas de Estado distintas. Y me llama la atención el contraste con otro caso, también en Puno, contra una ciudadana boliviana, Araceli Colquerrocha, sancionada con más de 3.200 soles. La diferencia en la multa, la nacionalidad. ¿Esto nos dice algo sobre distintos tipos de economías informales? Absolutamente. El caso de Puno, en una frontera tan viva con Bolivia, probablemente se relacione con el contrabando hormiga. Ah, el flujo constante. Sí, un flujo constante de mercancías para reventa en mercados locales. El de Salaberry, que es un puerto, podría ser un intento de un importador de pasar un fardo de ropa usada dentro de un contenedor más grande. Son 2 modalidades distintas. Ya veo. Y el hecho de que se publiquen aquí nos dice algo más. La dificultad del Estado para rastrear y sancionar efectivamente a los actores de estas economías. El comiso es la victoria inmediata. La multa, a menudo, se pierde en el aire. Y el control no es solo en las fronteras. Se adentra en el mercado. Indecopi, la agencia de competencia, está pidiendo a empresas como JJ de la Cruz SAC y Geotep SAC que informen sus ingresos brutos del 2025. Sí. Básicamente, les están diciendo, muéstrenme sus números. Exacto. Indecopi está actuando como el árbitro del campo de juego económico. No espera a que haya una falta, sino que hace un control preventivo. Al pedir los ingresos, está tomando la temperatura del mercado. Para ver quiénes son los jugadores más grandes. Justo eso. Entonces, está tratando de ver quién es el pez gordo del estanque. ¿Y qué pasa si descubren que, por ejemplo, Geotep SAC controla el 90% del mercado de estudios geológicos? Ahí es donde se activa la alarma. Pero ojo, es importante aclarar. En Perú, como en muchas partes, tener una posición de dominio no es ilegal. Ser un monopolio no es un crimen. Lo que es ilegal es abusar de esa posición. Verse dominante, de repente baja sus precios a un nivel insostenible solo para quebrar a su único competidor pequeño,
Eso es una práctica predatoria. Al pedir los ingresos, Indecopi está creando una línea base para detectar esas fiebres anticompetitivas antes de que se conviertan en una enfermedad para todo el mercado. De acuerdo, de acuerdo. Después de hablar del mapa del país y de las reglas del mercado, vamos a lo que, a lo que de verdad le importa a la gente en su día a día. A lo personal. Sí. Hablemos de esos papelitos que pueden cambiar una vida. El boletín está lleno de edictos que parecen pequeños, pero que son el mundo entero para alguien. Totalmente. Son la burocracia en su estado más humano. Aquí vemos, por ejemplo, varias solicitudes de rectificación de partida. Sí, vi varias. Hay una de un ciudadano que pide corregir el nombre de su madre en su acta de nacimiento. En el documento original figura como Dora María Marlene y pide que se corrija a simplemente Dora Marlene. Un María de más. Podría parecer una nimiedad, ¿no? Pero imagino que las consecuencias no lo son. Para nada. Ese María extra puede significar que no puedas cobrar una herencia, que te nieguen un pasaporte, que no puedas acceder a un programa social. Problemas para firmar un contrato. Para todo, tu identidad legal está fracturada. La frecuencia con la que aparecen estos avisos revela dos cosas. La persistencia de errores históricos en los registros civiles, muchos de ellos manuales de hace décadas, Claro. y la necesidad imperiosa de los ciudadanos de tener una identidad precisa para poder ejercer sus derechos. Cada rectificación es una persona luchando por alinear su realidad con lo que dice el papel. Y esto es un problema generacional. O sea, es más común en partidas antiguas que en las nuevas, que ya son digitales. Definitivamente. Muchos de estos errores se originaron en una época donde el registrador escribía a mano lo que escuchaba, a veces con poca formación. La digitalización ha reducido los nuevos errores, pero ha creado otro problema. ¿Cuál? Ha hecho más visibles las inconsistencias del pasado. Cuando cruzas bases de datos, ese María que antes pasaba desapercibido, ahora salta como una alerta roja en el sistema. Y eso obliga a la gente a iniciar estos largos procesos. Entiendo. Y finalmente, el boletín nos muestra el ciclo completo de la vida, hasta su final. Hay una cantidad enorme de avisos de sucesión intestada. Sí, muchísimos. Son procesos que se inician cuando una persona muere sin dejar testamento. Exacto. Es un procedimiento legal para que los herederos forzosos, el cónyuge, los hijos, los padres, puedan ser declarados legalmente como tales y así poder acceder a los bienes del fallecido. Una casa, un auto, dinero en el banco. Lo que sea que haya dejado. La abundancia de estos avisos es lo que me impacta. ¿Qué nos dice esto? ¿Es un tema cultural de no querer hablar de la muerte y planificar? ¿O es más un problema de acceso a servicios legales para redactar un testamento? Yo creo que es una mezcla compleja de ambas cosas. Por un lado, sí hay un tabú cultural. Planificar la muerte se siente como llamarla, ¿no? Sí, hay algo de eso. Pero por otro lado, hay una barrera económica y de conocimiento. Mucha gente no sabe lo fácil y relativamente barato que puede ser hacer un testamento y asume que es un trámite para ricos. Lo que el boletín revela es la consecuencia directa de esa falta de planificación. Que el Estado tiene que intervenir. Exacto. El Estado, a través de un juez o un notario, tiene que intervenir públicamente en un asunto familiar muy privado. Cada uno de estos avisos es la historia de una familia que ahora debe navegar un proceso legal que consume tiempo y dinero, y que podría haberse evitado con un simple documento. Entonces, lo que a primera vista parecía un denso compendio de avisos legales resulta ser una radiografía increíblemente detallada de un país en pleno funcionamiento. Sin duda. Vemos al Estado tratando de organizar su territorio, a la ley regulando la economía con mano firme y a los ciudadanos comunes navegando los laberintos burocráticos que definen sus vidas. Desde la primera letra de su nombre hasta el destino final de su patrimonio. Y lo fascinante aquí, lo que subyace a todo esto, es la tensión entre la publicidad de los actos y la privacidad de las personas. Es verdad. Todos estos avisos, desde la concesión minera hasta la sucesión familiar, se publican en nombre de la transparencia y el derecho a la defensa, para que cualquiera que se sienta afectado pueda responder. Pero, al mismo tiempo, exponen datos personales, disputas, situaciones financieras, a la vista de todos. Lo que los deja con una pregunta. Sí,
una pregunta importante para reflexionar. En una era digital, donde esta información no solo se publica, sino que se archiva, se indexa y se puede buscar para siempre, ¿dónde trazamos la línea? ¿Dónde encuentra una sociedad el equilibrio justo entre la necesaria transparencia de la administración pública y el derecho fundamental a la privacidad de quienes aparecen, a veces sin desearlo, en estas páginas oficiales?